Doña Carmen, de 76 años, estaba sentada sola en el viejo sofá de su sala, observando la lluvia deslizarse por el cristal empañado. Durante décadas había aprendido a callar, a guardar cada sentimiento, cada dolor y cada deseo insatisfecho en un cofre invisible dentro de su corazón. Desde joven le habían enseñado que una buena mujer no se quejaba, no mostraba su enojo ni lloraba en público. Así vivió, silenciando su propia voz y enterrando sus sueños bajo capas de responsabilidades y expectativas ajenas. A sus 76 años, sentía un peso en el pecho que casi le impedía respirar. Cada palabra no dicha a lo largo de los años se había convertido en una carga sobre sus hombros, y la sensación de no haber sido escuchada la consumía en silencio. La casa vacía solo resonaba con el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj de pie, mientras se preguntaba si alguien alguna vez la había conocido de verdad. Si te identificas con la historia de Doña Carmen o conoces a alguien que esté pasando por algo similar, suscríbete y sigue hasta el final, porque lo que Dios hará a continuación tocará tu corazón profundamente. Carmen miró sus manos arrugadas, manos que habían trabajado incansablemente, cuidado de muchos, pero que nunca se habían permitido alcanzar lo que ella realmente deseaba. Una lágrima silenciosa recorrió su rostro, seguida de otras, hasta que un sollozo contenido se apoderó de su cuerpo. No era solo tristeza, eran décadas de emociones reprimidas, palabras ahogadas y llantos silenciados. En ese instante de absoluta soledad, comprendió que había vivido toda su vida siendo la persona que los demás esperaban, pero nunca quien realmente era. Su corazón clamaba por liberación, pero su voz aún no sabía cómo salir. De joven, Doña Carmen era una mujer llena de sueños y convicciones firmes. Quería estudiar, viajar, escribir sobre sus experiencias y compartir sus sentimientos con el mundo. Pero su familia, la sociedad y las circunstancias conspiraron para mantenerla en silencio. Una mujer no necesita mucha educación, decían. Su lugar es cuidar la casa y los hijos, repetían. Poco a poco, aprendió el peligroso arte del silencio. Se casó joven, crió a sus hijos con dedicación y cuidó la casa meticulosamente, pero siempre con un vacío interior que crecía. Cada vez que intentaba expresar una opinión diferente, recibía miradas de desaprobación. Cada vez que hablaba de sus sentimientos, la tachaban de dramática o exagerada. Así que dejó de intentarlo. Guardó todo para sí, como si sus emociones fueran algo vergonzoso que debía ocultar del mundo. Con el tiempo, Doña Carmen se volvió experta en sonreír cuando quería llorar, a sentir cuando quería discrepar y decir «está bien», mientras su mundo interno se desmoronaba. Sus hijos crecieron e hicieron su vida sin conocer realmente quién era su madre más allá de los roles que desempeñaba. Su esposo, fallecido 5 años antes, había sido un buen hombre, pero tampoco la había alentado a expresarse con sinceridad. Ahora, sola en la casa que una vez albergó tanta vida, se encontraba frente a un espejo emocional que reflejaba a una extraña. ¿Quién era Carmen? ¿Qué sentía realmente? ¿Qué deseaba? Estas preguntas la atormentaban en noches de insomnio, mientras el silencio parecía gritar más fuerte que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Y algo dentro de ella, una voz antigua y apagada, comenzó a moverse, exigiendo ser escuchada. Una mañana, Doña Carmen despertó con una extraña sensación en el pecho, no dolor, sino una urgencia intensa, como si algo dentro de ella estuviera a punto de estallar. Preparó su café como siempre, se sentó a la mesa de la cocina y sin motivo aparente rompió a llorar. Pero esta vez no fue un llanto contenido. Fue profundo y visceral, acompañado de sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Entre lágrimas, las palabras comenzaron a fluir, primero suavemente, luego con fuerza, hasta que se encontró hablando consigo misma en la cocina vacía, diciendo todo lo que nunca antes había expresado. Tenía sueños, quería ser más, me sentía sola, incluso rodeada de gente. Las palabras brotaban como ríos de una presa rota, y cada una traía un doloroso alivio, como si arrancara viejas espinas de su alma. Por primera vez en décadas, permitía que sus verdaderos sentimientos afloraran, sin filtros, sin vergüenza y sin miedo a ser juzgada. Ese día marcó el inicio de un viaje inesperado. Doña Carmen comenzó a escribir en un viejo cuaderno que encontró en un cajón.
Palabras no dichas, emociones nunca expresadas, verdades nunca compartidas. Cada página llenada era como soltar un peso de su corazón. Escribió sobre la soledad en su matrimonio, sueños abandonados, la ira contenida, el amor no correspondido que necesitaba. Escribía sin parar, como si hablara con alguien que finalmente la escuchara. En medio de este proceso doloroso pero liberador, ocurrió algo sorprendente. Comenzó a sentir la presencia de Dios de una manera nueva, íntima y cercana. Por primera vez, sus oraciones no eran fórmulas vacías, sino conversaciones sinceras con el Creador. Y Dios, en su infinita misericordia, comenzó a responder de maneras que nunca imaginó. En las semanas siguientes, Carmen empezó a hablar con sinceridad. Primero con la vecina que venía a tomar café. Cuando le preguntó, ¿cómo estás?, en lugar del automático, bien, gracias a Dios, doña Carmen respondió con honestidad, me he sentido muy sola. A veces siento que he vivido toda mi vida sin ser yo misma. La vecina, sorprendida, compartió sus propios sentimientos reprimidos. Esa simple conversación abrió la puerta de la autenticidad, donde la vulnerabilidad no es debilidad, sino un puente hacia la verdadera conexión. Animada por esta experiencia, Carmen llamó a sus hijos uno a uno. Con firmeza y amor compartió lo que nunca les había dicho. Quiero que sepan que me he sentido distante, no porque no los ame, sino porque nunca me permití ser verdaderamente yo. Siempre fui madre, pero nunca Carmen, con mis sueños, miedos, tristezas y alegrías. Las reacciones fueron diversas, defensiva, lágrimas, silencios, pero algo fundamental había cambiado. Se estaba permitiendo existir más allá de los roles asignados. La verdad, aunque incómoda al principio, era el único camino hacia la liberación. A medida que Carmen seguía expresando sus sentimientos, sucedió algo extraordinario. Quienes la rodeaban también cambiaron. Su hija distante la llamó llorando. Mamá, verte vulnerable me da valor para hacer lo mismo. Madre e hija compartieron horas de conversación, miedos y sueños, construyendo un puente de autenticidad que nunca antes existió. Carmen comprendió que al hablar desde el alma, daba permiso a otros para hacer lo mismo. La vulnerabilidad no solo es contagiosa, sino que genera liberación emocional a su alrededor. En la iglesia, donde siempre había sido discreta, pidió compartir su testimonio. Con voz temblorosa pero decidida, habló de años de silencio autoimpuesto, de la carga de contener sentimientos y de cómo casi perdió su identidad al callar constantemente. Muchas mujeres lloraron y la agradecieron por su valentía al verbalizar lo que tantas sentían, pero no se atrevían a expresar. En ese momento, Carmen comprendió que su camino no era solo suyo, formaba parte de algo más grande que Dios estaba haciendo. Con el paso de los meses, la transformación de doña Carmen se volvió visible. Sus hombros ya no estaban encorvados, su mirada brillaba con vitalidad y comenzó a hacer cosas que siempre quiso. Clases de pintura, grupos de lectura, escribir cuentos sobre su vida. Cada acción expresaba su interior, conectándola con su verdadera identidad. Descubrió que sus experiencias tenían valor, su perspectiva era importante y sus sentimientos merecían ser compartidos. Lo más profundo fue la relación con Dios. Sus oraciones se convirtieron en conversaciones intensas y sinceras. Ya no temía mostrar ira, duda o confusión. Dios podía manejar sus emociones auténticas. En las mañanas tranquilas o al escribir y pintar, sentía su presencia como un abrazo cálido. En las noches de soledad, escuchaba su voz guiando su corazón. Dios le enseñaba que los seres humanos no son máquinas programadas para sonreír siempre, sino criaturas complejas con emociones sagradas. Hablar desde el alma no era solo liberación psicológica, sino comunión espiritual profunda. Un día, doña Carmen recibió una carta inesperada de una amiga de la infancia que no veía desde hacía más de 40 años. La amiga la había encontrado en redes sociales gracias a una foto que uno de sus hijos compartió. La carta decía: Carmen, al verte, algo me conmovió profundamente. Estás radiante, libre, viva, tan diferente de aquella niña silenciosa que conocí. Necesito saber cómo lo lograste, porque yo también viví callada y me estoy muriendo por dentro. Carmen leyó con lágrimas en los ojos y respondió contando todo. El dolor del silencio, su despertar,
la decisión de hablar con verdad y la transformación que le siguió. Terminó con un lema: nunca es tarde para vivir con autenticidad. Dios espera escuchar tu verdadera voz. Semanas después, Carmen y su amiga reconectaron por teléfono, compartiendo décadas de emociones reprimidas. La amiga comenzó su propio camino de expresión emocional, inspirada por la valentía de Carmen. Incluso planearon un reencuentro décadas después de su última vez. Carmen comprendió que su transformación no solo cambiaba su vida, sino que inspiraba a otros. Cada conversación honesta y cada expresión auténtica sembraba semillas de liberación en otros corazones, llenándola de propósito y significado. En el grupo de mujeres que surgió en la iglesia tras su testimonio, Carmen se volvió mentora involuntaria. Mujeres de todas las edades compartían sus historias de silencio y emociones reprimidas. Carmen, con la sabiduría de quien sobrevivió al fuego, las animaba a expresarse. Al principio te sientes vulnerable y asustada, pero la libertad que llega después vale cada momento incómodo. Y Dios está contigo, susurrándote que eres amada tal como eres, con todos tus sentimientos e imperfecciones. Estos encuentros se convirtieron en espacios sagrados donde las mujeres aprendieron a quitarse las máscaras y simplemente ser. Una tarde, una joven se acercó a Carmen después de una reunión. Con lágrimas en los ojos dijo: Carmen, hoy me salvaste la vida. Pensaba renunciar a todo, pensando que nadie me comprendería. Pero al escucharte a ti y a estas mujeres, comprendí que no estoy sola. Este sentimiento profundo no es debilidad, es humanidad. Dios me hizo así a propósito. Carmen abrazó a la joven, llorando y sintiendo el peso y el privilegio de haber permitido que Dios la usara de esta manera. Nunca imaginó que sus décadas de dolor se transformarían en sanación para otros. Dios, en su infinita sabiduría, tejía un tapiz de redención, esperanza y liberación con los hilos rotos de su vida. Hoy, a sus 76 años, doña Carmen es completamente diferente de aquella mujer que se sentaba sola en el sofá, sofocada por sus sentimientos no expresados. Aprendió que hablar desde el alma no es solo desahogarse, es un acto sagrado de autenticidad, un honor a la persona que Dios creó para ser. Descubrió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza. Sus sentimientos no son cargas, sino partes valiosas de su humanidad que merecen ser reconocidas y expresadas. Dios no solo permite esto, sino que lo desea, porque en la autenticidad se encuentra la verdadera comunión con Él. Su vida ya no es actuación, sino un viaje auténtico de altibajos, alegrías y tristezas vividas con honestidad y valentía. Quienes la rodean también cambiaron. Sus hijos la conocen de verdad, no solo como madre, sino como Carmen, mujer completa, con historia, sueños, heridas y esperanzas. Las relaciones se volvieron profundas y significativas. Al hablar desde el corazón, abrió puertas a conexiones que nunca imaginó. Su hogar, antes silencioso y solitario, ahora recibe mujeres buscando consejo, viejos amigos reencontrados y nietos curiosos por conocer a su abuela. La vida que parecía terminada a los 70 apenas comenzaba, porque finalmente vivía con autenticidad. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comenta aquí donde la estés escuchando. Comparte cómo la valentía de expresar tus verdaderos sentimientos transformó tu vida, o cómo aún luchas con el silencio autoimpuesto. Tu voz importa, tus sentimientos importan. Dios espera escuchar tu alma hablar sin miedo.